Estimados oyentes del Templo de Samas, hoy 31 de mayo del año 2025, en este día, o en esta grabación, les quiero seguir hablando un poco más de lo que es el mundo psicológico de cada uno de nosotros. Tengo que explicar muy bien para que se entienda, porque esto para muchos no existe. Y es así, realmente para mí no existía. Con la autoobservación he aprendido a ver mi propio mundo psicológico y aprendí a ver su origen, el porqué de las cosas. Todos los seres humanos andamos en ese mundo psicológico. Ahí vivimos. Y ahí podemos pasar 30, 40, 50 o 70, 80 años. Y podemos tener otro cuerpo físico y podemos seguir ahí otro 60 o 100 años. ¿Por qué suceden estas cosas? Voy a tratar de ser lo más claro posible para que se entienda a todos los oyentes del Templo de Samas y quienes oigan estas grabaciones entiendan qué es el mundo psicológico de cada uno de nosotros. Yo vivo en ese mundo psicológico y en él me desarrollo y en él he vivido muchos retornos. Me recuerdo por allá en el año 886, por allá en esos sectores de Francia. Tuve cuerpo físico. Fui sacerdote. Tenía a mi cargo un seminario para varones en un lugar muy remoto, muy lejos de la civilización. Y ahí me la pasé en mi país psicológico. Y así muchos retornos me la he pasado en mi país psicológico. ¿Cómo se hace para salir de él? Es muy sencillo. Es muy sencillo cuando uno está en la autoobservación y se da cuenta cómo opera todo lo que sucede en uno en nuestro diario vivir. Y en nuestro diario vivir hay muchos acontecimientos de todo tipo. Hay miles de cosas que no entendemos por qué nos suceden. También vemos cosas que nos decimos a nosotros mismos que es producto de nuestra imaginación, pero que las vemos. Oímos cosas impresionantes que decimos que es nuestra imaginación o que ya uno se está volviendo loco. Pero sentimos cosas, acontecimientos antes de que aparezcan, pero pasan desapercibidos. Tenemos facultades a pesar de que vivimos en este mundo psicológico en que vive la humanidad. Ahí vivimos todos, cada uno independiente en su mundo psicológico.
¿De qué está compuesto ese mundo psicológico? Está compuesto de la ira, la codicia, la avaricia, el orgullo, la venganza, el odio, la pereza, la gula, la lujuria. Todos esos personajes están ahí, son los principales cabecillas de todo nuestro sistema psicológico. Y es un mundo. Para ver, es como ver, miremos la Tierra en toda su extensión y en todo su movimiento de su ser viviente. Enfoquémonos a mirarla, enfoquémonos a oírla y sentir. Y nos damos cuenta que esa tierra, allí encontramos de todo, absolutamente de todo. Así es nuestro país psicológico. Allí hay de todo. Allí está Satanás, allí está Lucifer, allí está el diablo, allí está el Cristo, allí está Jehová, allí están ángeles, arcángeles, querubines, serafines, vírgenes y toda la haya de criminales, homosexuales, prostitutas. Todo lo conseguimos en nuestro país psicológico, nuestro, de cada uno de nosotros. Tenemos que conocer esto para poder evolucionar. De lo contrario no se puede evolucionar. Porque necesitamos conocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que tenemos. La autoobservación nos da esa facultad. Entonces me doy cuenta a mí mismo que la mayor parte de cosas que hago y he hecho en este cuerpo físico no son productos de mi propio sentir, sino son productos ya de hechos, de acontecimientos que están en mi país psicológico. Entonces, la evolución nuestra se trancó. Está en un stop que camina a pasos de tortuga debido a esto. Vamos a ver un ejemplo. La muerte no existe como tal. Y al cementerio van dos cosas. El cuerpo físico o la materia que va en el ataúd y el mundo psicológico de esa persona. Porque ese no muere nunca. Ahí está. Allá, al cementerio llega eso. Y de paso, ese mundo psicológico vive donde tuvo su última morada, esa materia. Ahí también va a visitar, pero la mayor parte del tiempo la pasa ahí, donde está su cuerpo físico. Y todos los integrantes, absolutamente todos los millares, pero millares de seres que forman ese país psicológico, no se dan cuenta que ya no tienen materia. Ahí están viviendo. Entonces, cuando se tiene un poquito de sentido, de visión, o de sentir, o de oír, nos damos cuenta que ahí están las personalidades con todos sus defectos, con todos sus agregados psicológicos, con todos sus incubos y subcubos. Están ahí, al pie
del panteón donde está su materia. Y eso es como un apartamento, ¿eh? Que ellos viven y todo, ahí están. Y uno encuentra eso y se pone a ver todos los acontecimientos de ese personaje en vida, los están ahí, los hacen una y mil veces. Es un círculo vicioso que es la rueda del samsara. Entonces ahí está todo el acontecimiento nuestro. No para. Si él era carpintero, herrero, constructor, arquitecto, ingeniero, o era médico, lo que fuese, ahí lo está haciendo. Lo último que hizo en sus años ya para morir. Y ahí está. Y si mira uno en el trasfondo, ahí está todo el panorama de todo su retorno. Oigan bien esto. ¿Por qué esto? ¿Dónde está el origen de ese mundo psicológico que este tipo habla? Porque parece locura lo que estoy hablando. Sí, toda locura es una esencia, es un saber, es una sabiduría. Resulta que viéndome, autoobservándome, me di cuenta que ese país psicológico, ese mundo psicológico, viene desde la séptima generación en adelante. Ahí viene mi padre, me dio el 50% de su país psicológico. A mi padre, mi abuelo le dio el 50% de su país psicológico. Y en cada entrega, es decir, a uno le entregan un paquete y uno lo agranda más. Mi bisabuelo le dio a mi abuelo el 50%, mi tatarabuelo le dio a mi bisabuelo otro 50%, y así pare de contar hasta los 7 personajes. 7 personajes. Y a esos 7 le agregamos 7 más. El padre y mi madre. Entonces ahí tengo otro personaje más en ese 50%. Todos los acontecimientos de su país psicológico de mi madre van a parar a mi país psicológico, que heredé de parte de mi padre desde la séptima generación en adelante. Y ya a eso le sumamos el padre o los padres de mi madre. Entonces, eso es un conjunto de elementos, por eso es un mundo psicológico, y ver la Tierra y ver nuestro mundo psicológico es igual todo el acontecimiento en el diario vivir de nuestra querida Tierra y en el diario vivir de nuestro país psicológico. Con la diferencia que en el país psicológico no se duerme. Allá no hay tiempo, ni hay espacio, ni hay horarios. Todo es continuo. En nuestro país psicológico. Entonces, ahí está el problema. Que nosotros, o es decir, ese país psicológico necesita de materia. Y la materia, con su alma o su espíritu o su cuerpo mental o su parte abstracta, necesita esa materia, ese país psicológico de esa materia con su esencia. ¿Por qué la necesita?
porque de eso vive. Y nosotros, la materia, que está aquí, alimenta mi país psicológico, con mis hechos, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis deseos, con mi lujuria, con todo lo que hago en mi diario vivir, estoy alimentando ese país psicológico. Por eso no se separa, no se puede separar, porque es parte mía, es decir, no es la materia, porque quien les está hablando no es la materia, es la esencia de la materia. Entonces, todo ese país psicológico es parte de la esencia de esta materia que les está hablando. Entonces, como podemos ver, tenemos un mundo psicológico terriblemente inmenso. Inmenso porque hay, si en la Tierra podemos decir que hay unos 500.000 millones de seres vivientes humanos, sin contar los otros seres vivientes, en nuestro país psicológico hay la misma cantidad de seres vivientes de todo tipo. Pero algunos se preguntarán, ay, pero es que yo no soy homosexual, ¿por qué voy a tener esa parte de mi país psicológico? Veamos que sí. Si yo estoy ahorita con esta materia, he actuado como bailarín profesional, traté muchos seres homosexuales. Entonces el trato, el fluido energético, la mezcla energética, aquí está en mi país psicológico. También muchas ocasiones uno habla con mujeres o prostitutas o prostitutos y ahí queda en nuestro país psicológico toda la prostitución. Es decir, que todo nuestro sistema recepta todo lo que haya a nuestro alrededor y todo lo que alcanza a oír de acuerdo al avance o la fortaleza que tenga nuestro oído o que tenga nuestra visión. Todo eso lo abarca y todo eso viene a parar a nuestro país psicológico. Entonces no podemos liberarnos, decir yo no soy esto, yo no soy lo otro, o en mi país psicológico no existe nada de eso. No se puede. Porque tenemos unos genes, y esos genes son muy, muy poderosamente receptores. Graban imagen, graban temperatura, graban el tiempo y graban todo, hasta lo que piensan todos los que están a nuestro alrededor, están grabándose ahí. Y eso es lo que tenemos en nuestro país psicológico de nuevo. Pero ahí está el poder. Desgraciadamente está el poder. Y afortunadamente existe ese mundo psicológico, que no es malo. Yo lo veo como un mecanismo para adquirir un poder de conocimiento práctico y afirmarnos más en lo que practicamos, en lo que conocemos y en la extensión de la ciencia de ciencias. Ahí es donde realmente maduramos como seres conocedores de una alta ciencia, tanto física como cuántica. Entonces mi país psicológico es cuántico, absolutamente cuántico. Entonces ahí estamos hablando de acontecimientos que parece que vimos a fulano de tal, y lo vimos, porque está ahí en nuestro país psicológico. Que oímos que nos llamaron y volteamos a mirar y no vemos a nadie, pero yo oí la voz de un conocido, o de mi madre, o de mi padre,
que ya lleva muchos años de muerto, pero la oí, clarito lo oí. ¿Por qué? Porque todo eso está en nuestro país psicológico y nuestro país psicológico funciona en varias dimensiones. Entonces tiene la facultad de receptar lo que aquí la esencia, alma que les está hablando de esta materia, no oye sino lo que oye aquí en la tierra nomás. Es así el mecanismo. A medida que uno se da cuenta y aprende a conocer su mundo psicológico, empieza a despertar, a darse cuenta cómo es la vida realmente, de qué depende la vida y cómo manipulamos nuestra propia existencia. Aquí no hay culpables. Por eso el dolor, la miseria, la desgracia, el éxito y todo lo que tienen los seres humanos en la tierra depende de cada uno de ellos, depende de lo que hay en su país psicológico o en su mundo psicológico de cada uno de ellos. Aquí no hay un señor que te ordena vas a tener dinero y lo vas a tener. No, es ahí, aquí, donde está todo el poder. Pero hay que conocerlo. Yo cuando empecé en la autoobservación y empecé a darme cuenta de todo eso, me quedaba yo mismo abismado. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, es posible porque todo queda ahí. Todas las personalidades. Todo eso es cuántico, todo eso es de dimensión. Y todo eso está entre tercera y cuarta dimensión. Ahí está. Por eso a veces lo ven. Hay mucha gente que ve el alma de la persona, de ese difunto en la casa, lo ve ahí acostado en el lecho, o lo oye o lo siente. Y en el cementerio lo ven también. Ah, yo vi a fulano y tal. Se ve, es una realidad. Entonces hay que meternos en esta realidad para poder saber realmente qué es la existencia y cómo opera nuestra existencia. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. De lo contrario, no. Vivimos en la ignorancia. Yo les acabo de contar. En México tuve un cuerpo físico como mexicano, en la época estaba empezando lo de Pancho Villa y algo más revolucionario anteriormente que todavía California, más adelante, más adentro de hoy día Estados Unidos, todo eso era de México. Allá tuve cuerpo físico. Y ahí tengo una historia de ese cuerpo físico. Y con esa historia, oigan bien, para que vean cómo opera nuestro mundo psicológico. En esa historia de ese cuerpo físico como mexicano, en este retorno, en este cuerpo físico, de aquí, por estos lados de Sudamérica, encontré una pareja que allá tuvimos para casarnos. Una catira muy hermosa, de ojos azules, porque era hija de norteamericano y de mexicano. Muy hermosa, un cuerpote, pero es de diosa. Una reina, una princesa, una modelo. Y este que está aquí se enamoró de ella. La logré conquistar. Y eso ya estábamos para casarnos. Ya habíamos citado fecha de casar. Y la condenada se fue. Faltando un día para el matrimonio, se largó. Yo me eché al despecho. Ahí fue donde conocí la bebida. Donde conocí
la música. Me metí a eso y así la pasé todo un retorno en las cantinas de Bohemio. Por eso en este retorno duré 10 años tomando, bebiendo pero en forma. Y el daño tan grande que se hace. Es un daño muy grande el que se hace con eso. Y aquí vine en este retorno a tenerlo otra vez. Para que se den cuenta, les cuento estas cosas para que se den cuenta o entiendan realmente que la existencia de cada uno de nosotros es muy curiosa y por ende hay que meterse a conocerla. Y todo está en nuestro país psicológico. Por eso digo que en nuestro país psicológico está el poder del hombre, está nuestro poder. Porque como todo es nuestro, si logramos arreglar ese país psicológico, ¿cómo lo arreglamos? Pues he descubierto lo siguiente: como ese país, ese mundo psicológico depende de mí, yo soy el que lo sostengo, yo soy el que lo mantengo y por mí vive, pues entonces ahí está el punto clave. Con todos mis hechos que hago, lo estoy alimentando. Entonces hago cosas bien hechas. Ya en este cuerpo empecé a hacer cosas hace más de 30 años bien hechas. A estar pendiente de mí mismo, a hacer las cosas bien y luchar incansablemente por el equilibrio. Y el equilibrio y justicia. Empecé a verme a mí mismo. Dejar de ver lo que está a nuestro alrededor. Dejar de ver el eco de mis semejantes y mirarme en mi interior, mirar mi país psicológico y darme cuenta que allí está todo eso. No necesito mirar a otros. Todo lo tengo ahí. Aprendí eso. Y las obras que realizaba o he realizado, he luchado porque sean lo más equilibradas posible y todo lo que hago sea equilibrado en el correr de los años que llevo y veo los logros tan maravillosos, porque en cambio de ponerme a pelear con un mundo tan poderoso como es mi mundo psicológico, me pongo es a cambiar, porque como yo soy el que los mantengo, entonces si cambio yo, obligatoriamente hago cambiar ese mundo psicológico. Así de sencillo. No necesitamos de pratimocha ni nada de esas cosas, ni hacer tanta yoga y tanto ejercicio y tanto pujar y tanto elevaciones y cosas para poder cambiar ese mundo psicológico. No, son nuestros hechos. Son los que tiene que mejorar uno cada día. No dejarlos de hacer. Porque si a mí me gusta la mujer, pues ¿cómo voy a dejar de gustarme? Pues me va a gustar, pero ya miro con claridad cómo la conquisto y para qué la conquisto, y miro en ella sus virtudes, y miro en ella su grandeza, y ese es el valor que le tengo que dar. Ahí cambia el 1000% mi país psicológico, porque yo estoy cambiando. Y a medida que yo cambio, cambia todo. Así en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia, tenemos que cambiar. Porque me da mucho pesar ver videos de gente que graba llevándole una migaja a una persona pobre y están grabando. Se están dándole fuerza a su ego del orgullo, del qué dirán. No, uno hace el bien, simplemente lo hace. Y el bien más grande que estamos haciendo, estimados oyentes del templo de Sama, cada uno de nosotros, cada uno que ha oído
tantas conferencias y que me han oído durante hace muchos años, nuestro cambio no se pierde. Ese cambio, si cambiamos todos esos seres que hay en nuestro mundo psicológico, que son millares y millares y millares, todo eso es una red de fuerza energética que ayuda y le da apoyo y fortaleza a otros mundos psicológicos para que se levanten. No necesito grabar, no necesito que los demás miren lo que yo hago. Necesito es trabajar en mí mismo para ayudar en gran cantidad, y ese es el verdadero amor que profesamos por nuestros semejantes. Aquí la primera parte, estimado oyente del Templo de Samos.